Carlos Monzón, sin ninguna duda, fue el boxeador argentino más exitoso de todos los tiempos. Campeón mundial de peso mediano, defendió su título en 14 oportunidades. Eso le valió, en su provincia y en su ciudad natal, un monumento. Pero claro, como deportista, no nos podemos olvidar también que hace 30 años, ayer se cumplieron 30 años, Carlos Monzón mató a su última esposa, Alba Alicia Muñiz Calatayud, a la madre de su último hijo. Por ello ayer, este grupo de mujeres se reunió frente a ese monumento que existe a Carlos Monzón en la ciudad de Santa Fe, protestando en contra de su existencia. Victoria Rodríguez es de Ni Una Menos, Santa Fe, y está para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué las movilizó a ir frente al monumento a Carlos Monzón con las imágenes de Alicia Muñiz y reclamando, supongo, que saquen el monumento de allí? Bueno, justamente, como decías, el miércoles se cumplieron 30 años del femicidio de Alicia Muñiz, un femicidio que sin dudas marcó un antes y un después en el tema, sobre todo, de poder hablar de la violencia machista en los medios de comunicación. Fue la primera vez que un femicidio ocupó las noticias y no fue un hecho de la vida privada. Y bueno, nos parece importante como movimiento de mujeres poder visibilizar que la existencia de un monumento a Carlos Monzón también está de alguna manera respaldando ese otro hecho que tiene que ver con él, porque fue él el que asesinó a Alicia. De todas maneras, la de ayer no fue la primera vez que nos movilizamos frente al monumento, ya lo habíamos hecho en 2005 con una intervención artística muy grande y muy importante, pero bueno, sí entendíamos que al cumplirse 30 años del femicidio de Alicia era importante también estar ahí, poder recordarla a ella y poder llamar a la reflexión sobre si es posible tener un monumento a un femicida en un contexto en el que estamos analizando el impacto de la violencia de género, donde una mujer es asesinada cada 30 horas, donde las mujeres sufrimos violencia de distintos tipos de manera cotidiana. Entonces nos parecía que era importante también poder visibilizar eso y abrir el debate. ¿Qué repercusión tuvo justamente cuando abrieron el debate en Santa Fe, ciudad donde Monzón, como boxeador, fue un ídolo? Monzón es un ídolo en Santa Fe todavía. Hay mucha resistencia a poder discutir esto, hay mucha insistencia en separar lo que fueron los logros deportivos de lo que fue el ser humano, cuando en realidad es todo una sola persona. Y la verdad que es un debate difícil de dar acá, donde, bueno, Monzón tiene este monumento que es muy grande, que además está en la costanera santafesina, que es un sitio es el sitio de paseo obligado los domingos. Además tenía otro monumento en el lugar del accidente, ese monumento lo hizo un artista santafesino, hoy está retirado de ahí por cuestiones de deterioro, pero el monumento existe. Y la sociedad, la verdad que hay una gran parte que se resiste a este tipo de discusiones, y otra parte que también empieza por ahí a poner en duda estas cuestiones, cosas que a lo mejor uno tenía muy naturalizadas, porque pasaron 30 años del femicidio y en ese momento hablar de violencia machista no era tan común, y bueno, qué sé yo, son cosas que por ahí van quedando en la memoria, ¿no? Decir, bueno, sí, yo sé que Carlos Monzón fue un ídolo del boxeo, también sé que mató a su esposa, pero hoy puedo verlo de otra manera eso. Es interesante como debate. Es interesante como debate porque en el monumento Monzón está vestido de boxeador, ¿no? Sí, sí. Es un monumento que de hecho regaló a la ciudad de Santa Fe el Consejo Mundial de Boxeo, el año después de la muerte de Carlos Monzón. Claro, si no me equivoco es el monumento que está donde estaba o está aún el restaurante que frecuentaba Monzón, que es el Quincho de Chiquito, ¿me equivoco? Claro, sí, ahí a media cuadra. Claro, sí, es el mismo monumento que yo digo. ¿Y cómo se separa? Porque realmente es una polémica interesante. ¿Cómo se separa ese hombre que tuvo esos logros deportivos tan importantes, que le valió ese monumento vestido con la ropa del deporte que practicaba, con el femicida? ¿Dónde se encuentra el punto de equilibrio, si es que existe? Es que para nosotras no se separa, justamente. Es la misma persona. Y el crimen, el femicidio, por más que en ese momento no se llamaba femicidio, pero sí fue un femicidio, no es un crimen cualquiera. Es un crimen que tiene un fuerte arraigo cultural. Es un crimen que habla de todo un sistema de sometimiento de las mujeres. Por lo cual no es lo mismo que un asesinato que puede ser en el marco de un accidente o en el marco de alguna otra situación. Es un crimen de odio, realmente. Por eso entendemos también que no basta con que Monzón haya ido preso por ese crimen. No basta porque además la condena fue muy baja, porque además tuvo un montón de beneficios,
porque de hecho cuando él muere estaba teniendo sus salidas transitorias desde hacía bastante tiempo, los fines de semana los pasaba fuera de la cárcel, y no justamente para trabajar, y porque ese mismo año que tuvo el accidente iba a ser el año en el que iba a salir libre finalmente. Bueno, de eso se estaba preparando una película en ese momento con la historia de su vida, ¿no? En el momento en que él muere. Y este monumento, desde lo simbólico, es muy fuerte para las mujeres también. O sea, de alguna manera está validando que un varón, sí, cumple determinados requisitos que tienen que ver con esto del poder machista, bueno, ya está excusado de cualquier otra cosa mala que pueda pasar, y en realidad no es así, es la misma persona. Allí vive, entiendo, su ex esposa, o su primera ex esposa, y su hija. ¿Han hablado con ellas, han opinado públicamente sobre esta situación? Ellas no participan del movimiento de mujeres, y sí, el año pasado, cuando también para el aniversario del fallecimiento, del asesinato de Alicia Muñiz, la discusión se volvió a abrir en Santa Fe, ellas se mostraron a favor de defender la figura de Monzón. Victoria, gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. Esta es la polémica que se da en la ciudad de Santa Fe, ciudad donde nació Carlos Monzón, cerca de donde murió. Él murió camino al Penal de las Rosas, en un auto que conducía él mismo volviendo de sus salidas transitorias. Ese monumento, como bien contaba recién nuestra entrevistada, es una donación del Consejo Mundial de Boxeo, que reconoció en el último tramo de su carrera a Carlos Monzón como campeón del mundo. Insistimos, deportivamente hablando, Monzón fue el boxeador argentino más exitoso de todos los tiempos. El final de su vida es público y conocido, y esta es la polémica que queríamos presentarles.